colmado de artistas, profesores, profesoras, estudiantes también, tanto de la educación secundaria como de la educación universitaria. Participamos en 3 ponencias que motivaron la reflexión y el debate que después se desplegó en 3 mesas de trabajo. Mesas de trabajo que congregaron a más de 80 personas. Más de 80 personas discutiendo, pensando, aportando, reflexionando, contando también, compartiendo las experiencias que la verdad van a formar parte de un documento, junto con lo que hoy día podamos desarrollar un documento de síntesis, de discusión de este primer Congreso Regional. La verdad es que nosotros queremos que esta experiencia de Congreso no quede solamente para los que participamos, sino que además trascienda en un documento que se va a sistematizar, por eso el registro, porque creemos que es necesario que estas ideas circulen, y circulen en diferentes esferas. Y hoy día, tal cual lo anunciamos en el programa y lo anunciamos el día de ayer también, tenemos esta jornada final, que es un foro denominado Políticas, Enfoques y Experiencias de Arte en Educación para una educación pública de calidad. Nuestro interés es la educación pública, entendida esta como este espacio de encuentro de la sociedad chilena que se forma, que se forma colaborativamente a partir de la experiencia, de la identidad de los territorios locales, en donde las artes pueden cumplir un rol interesante, transversal. Y para este foro hemos considerado un panel diverso en opinión, en miradas, en experiencias y sobre todo en espacios en donde tienen incidencia cada uno de los que aquí nos acompañan. Y quiero, para que encabece como moderando este foro panel, invitar a nuestra compañera que es parte de la mesa regional, que es miembro de la ONG La Matriz, Carolina Fernández, que va a estar moderando este espacio y va a presentar a los ponentes. Carolina. Y yo le dejo. Gracias, Raúl. Buenos días a todos y todas. Para que empecemos a trabajar, chicos y chicas, les voy a pedir que se acerquen un poquito más adelante, porque ya que somos poquitos no es necesario que estemos tan al fondo, ¿ya? Y de esa manera también generar un ambiente más cálido entre nosotros, educadores, educadoras. ¿Sí? ¿Puede ser un poquito más adelante? ¿Sí? O corremos las sillas de adelante. O nos corremos nosotros con la mesa. ¿Ah? Que no es malo. Claro. Un poco encerrado. Ah, qué bien. Queda muy encima para el video. Esa puede ser la clave. Queda muy encima. Toda la razón. Gracias. Bueno, ya. Bien, ahora entonces vamos a comenzar con nuestro foro y claro, también recordar un poco, como bien decía Raúl, la jornada que tuvimos ayer, que fue sumamente satisfactoria. Tuvimos las mesas de trabajo, como ustedes bien saben, estuvimos trabajando con todas las organizaciones de la Mesa Regional de Educación, Arte y Cultura, y eso también nos satisface mucho porque esperamos que este tipo de instancias se reiteren. Ojalá podamos tener un segundo Congreso de Educación, Arte y Cultura el próximo año, ya veremos. Y bien, ¿por qué? Porque es importante avanzar en este tipo de políticas, porque es importante también que esto sea participativo. Todos construimos la educación, toda la sociedad está formando a las personas, ¿cierto? Y bueno, en este foro que se ha llamado Políticas, Enfoques y Experiencias de Arte en Educación para una educación pública de calidad, les quiero dejar con ustedes al señor Pablo Rojas. Él es jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Consejo de la Cultura y las Artes, y con su ponencia denominada Por y cómo la educación artística. Pablo. Yo pensé que iba a presentar a todo el panel primero. Bien. Presentémonos para que sepamos, sí.
pronunciarlo, Carolina, perdona. ¿Cómo quiera? Presente las dos, porque... Sí, bueno, iba a dejar, como decía usted, a Pablo Rojas, pero también tenemos en esta mesa a Luisa Miranda, del Departamento de Creación Artística, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Muy bienvenida. Don Hernán González, profesor de arte y representante de MISEA, que es el Movimiento Interdisciplinario y Social por la Educación Artística. Y tenemos también a nuestra querida y destacada actriz nacional, Vane Miller. Ahora sí, presentado todo el panel, disculpen. El INPAS, dejo con ustedes a Pablo Rojas con su exposición ¿Por qué y cómo la educación artística? Para que se vea, para que no nos tapemos, hagamos eso porque los comandos. ¿Cómo lo movemos? Ah, genial, ya. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todas, todos. Muchas gracias, Raúl, y toda la mesa regional primero por preparar este espacio. Ayer me hubiera encantado estar, venía de Temuco, había otro proyecto de la mesa regional de la Araucanía, y eso también da señal de que es un espacio que está vitalizando la conversación, la reflexión y particularmente la colaboración, que es de alguna manera el gran objetivo que tiene justamente esta iniciativa de las mesas regionales y en algunos casos incluso provinciales, que ha sido muy, muy valioso. Bien, yo quiero introducir, vamos a ver cómo nos va a ir con los controles, porque esto tiene un cierto dinamismo. Quiero introducir con esta página en blanco, tal cual, es así. Que creo que de alguna manera tiene mucho que ver con el quehacer artístico, ¿no? No es que se me haya arrancado las letras, sino que nos parece que de alguna manera hoy día la página en blanco, el silencio, esos espacios abiertos son una de las grandes carencias que tiene justamente el proceso de desarrollo en general, ¿no? Estamos en un espacio con mucho ruido, muy contaminado, muy lleno de información, muy lleno como de pautas, y el arte tiene esa cosa preciosa que es justamente el permitir el vacío, el silencio, el blanco, etc. Y entonces, antes de llenarlo de letras, no va a quedar así, no llenarse de letras obviamente, déjenme leer un texto, después le voy a dar un poco más de referencia al texto, pero que lo encuentro muy bonito. Dice: escuchar puede ser una fuente todavía mayor de infinitos placeres, pero requiere ser cultivada consistentemente. Yo sé de gente que me ha dicho que nunca ha oído el canto de un zorzal, a pesar de que las frases de este pájaro, a pesar de las frases de este pájaro, como tintineos de campanillas, hayan estado resonando en sus jardines cada primavera. Como sugerencia y ejemplo, yo creo que a los niños se les puede ayudar a escuchar muchas voces. Este es un texto que me regalaron el otro día, que es del año 58, parece, de esta Rachel Carson, El sentido del asombro. Muy bonito, ella más bien es la iniciadora de la educación medioambiental. Y es unos relatos que, como ella, con su sobrino, acompañaba al sobrino simplemente a caminar, a encontrarse con la naturaleza y el cambio que tuvo en él. Bueno, vamos al tema que yo quiero insinuar. Obviamente estamos en este tema de educación artística, va a ser así como yo te voy haciendo así y tú vas pasando, ¿no? Y pensar un poquito el por qué y el cómo de la educación artística es lo que yo quiero compartir ahora con ustedes. Principalmente, démosle. Tal vez lo que nosotros hoy día estamos pensando desde
desde los procesos que estamos provocando de alguna manera o apoyando del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entendemos que la educación artística tiene que ver con el desarrollo de pensamiento. Estamos en ese paradigma de alguna manera, ¿no? Lo que no reduce, ¿no es cierto?, o no limita otro tipo de objetivo. Pero hoy, en esta lógica de educación de calidad, en esta lógica de fortalecer la escuela pública y en general de fortalecer los procesos de desarrollo ciudadano, personal, el arte hoy día lo queremos situar donde le corresponde, en un campo de pensamiento propio, que tiene lenguaje, que tiene un modo de, ¿no? Si hoy día nosotros pensamos en la escuela y el profesor de ciencias, lo que busca de alguna manera no solo es que el estudiante aprenda una serie de procesos físicos, químicos, biológicos, sino que aprenda a pensar científicamente, ¿no? Que desarrolle pensamiento científico para que pueda hacer investigación, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos parece que obviamente el arte tiene esa misma categoría y por lo tanto lo que buscamos es desarrollo de pensamiento artístico, no solo de pensamiento a través del arte, que también es muy válido, ¿no? Una experiencia artística puede permitir desarrollar un pensamiento social, político, estético, etcétera. ¿Cómo se desarrolla pensamiento artístico? Dale, por favor. También entendemos que la presencia del arte enriquece el lenguaje o los lenguajes, y eso también es muy valioso, y por lo tanto también nos hace mucho sentido, y nos hemos sumado fuertemente a la lógica de que a la escuela se integren más lenguajes artísticos, que no solo nos quedemos en lo que hay hoy día obligatorio de las artes visuales y de la música, y sobre todo pueda entrar mucho más fuertemente el cuerpo a la escuela. Démosle con... Entonces, mayor desarrollo del lenguaje y de lenguajes es entendido desde la lógica también del cuerpo y de la emoción, de la triada lenguaje-cuerpo-emoción, ¿no? Cómo esas tres dimensiones de la persona tienen que estar a la vez, de alguna manera una suerte de bucle que va retroalimentándose o movilizándose, ¿no? En la medida que hay más cuerpo en la escuela, obviamente hay mucho más capacidad de aprendizaje porque el cuerpo es vehículo de aprendizaje, no es soporte de la cabeza, ¿no? Es vehículo de aprendizaje, y en eso Vanessa o la gente que viene del mundo de la danza, el circo, tiene claridad sobre eso. El cerebro no está en un lugar ajeno, ¿no? Está en las manos, está en el cuerpo, en los pies, etc. Y eso significa que es un lenguaje también que es capaz de ser mucho más expresivo y mucho más vinculante entre los procesos personales, entre los procesos íntimos y los procesos sociales o los procesos colectivos, ¿no? Entonces ahí hay otro porqué muy relevante para ello. También evidentemente hay una gran cantidad de habilidades que se desarrollan a través de las artes. No es la única, ¿no es cierto?, las artes en eso, pero de alguna manera en lo que decía anteriormente le da un valor más propio que solo lo que pueda a lo mejor desarrollar la ciencia o la tecnología. Sigamos. Y en eso, por ejemplo, el tema de la creatividad, que ha sido uno de los temas tal vez más importantes que hemos estado trabajando nosotros desde el Consejo en este último tiempo, no solo a través del programa Acciones, y hoy día principalmente a través del programa Centros de Creación, que es como el gran valor o sentido que tiene ese programa, ¿no? Que en esta región se está desarrollando en la ciudad de La Ligua, y que tiene que ver con el derecho a crear y a imaginar de los niños y niñas y jóvenes, que algo tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con poder sostener y proyectar el asombro, la capacidad de detenerse frente a algo y maravillarse con lo que ahí sucede. Y finalmente, muy en síntesis, diría que hay lógicamente un proceso identitario, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la posibilidad de la gran pregunta que nos hacemos permanentemente de quién es cada uno, ¿no? Sino que también de dónde viene eso que somos, ¿no? Y qué nos reúne, qué nos hace comunidad, que nos hace generar vínculos, ¿no? Y no solo ser
personas aisladas en esto. Y por lo tanto este desarrollo de habilidades también son en esta clave, ¿no? No solo de desarrollo personales para yo ser más hábil en cierto tipo de cosas, sino que para construir una sociedad más habilitante para desarrollos comunes. Y por lo tanto lo que está detrás de esto es... Te adelantaste ahora. Quedémonos ahí. Finalmente la visión que está detrás de lo que nosotros estamos planteando hoy día como educación artística es formación ciudadana. Es eso, la posición o lo que está sosteniendo el proceso detrás. Y en ese sentido, obviamente, nos sentimos muy cómplices o muy parte de lo que se busca con la reforma y el fortalecimiento de una escuela pública, una educación pública, una educación que rescata la formación de ciudadanos y ciudadanas. Y por eso también, pensando en ello, es que entendemos la educación artística como una acción política, no como algo que no pincha. La educación artística tiene que generar, ¿no es cierto?, algún movimiento, tiene que tener algo evidentemente más telúrico, ¿no? Y el proceso de educación artística, además, si es efectivamente trabajado desde el arte contemporáneo, tiene en ese sentido una acción política muy fuerte, muy transformadora. Ahora sí podemos seguir avanzando. Entonces, nos vamos acercando a una lógica de educación hoy día, que es lo que de alguna manera se ha planteado, una educación de calidad, particularmente una educación integral. Y ahí Hernán después va a plantearlo con mucha fuerza, obviamente, tal como lo ha dicho Misea y nosotros suscribimos, sin arte no hay reforma, sin arte no hay cambio, ¿no? No es posible pensar hoy día una reforma al sistema educativo o a los procesos educativos con un arte tan poco presente, no necesariamente tampoco presente porque hayan políticas que no lo hagan presente, más bien hay acciones hoy día al interior de la escuela o al interior de otros espacios donde el arte sigue teniendo un rol muy marginal o sigue siendo marginado por creencias de que hay otro tipo de asignatura o ámbito del conocimiento que pudieran ser mucho más relevantes o más importantes unas que otras, ¿no? Y cuando hablamos de educación integral, entonces estamos hablando de una educación holística, es decir, que es al todo, y es al todo a la vez, no es parcelada, no es hacia un tipo y en fragmentos de tiempo. Ojalá pudiéramos tener en ese sentido unos procesos educativos, ¿no es cierto?, mucho más globales, donde aprendemos también, como decía antes, con el cuerpo, aprendemos con la comunidad, aprendemos desde otros procesos. Tal vez en eso aquí ya sé que ya no se está viendo, pero hablamos obviamente de una presencia más transversal de las artes, que no significa quitarle valor, significa más bien inundar, ¿no? Invadir de alguna manera desde el pensamiento artístico, del proceso artístico, otros procesos. Sigamos, si todavía queda más. Ojalá con modelos hoy día de pedagogía más interdisciplinaria y principalmente lo que tiene que suceder, que es una educación mucho más crítica, ¿no?, al desarrollo de un pensamiento crítico. Sigamos. Entonces, nos vamos para allá ahora. El cómo, de alguna manera, muy simple, y algunas ideas de cómo lo estamos viendo nosotros. Primero, evidentemente hoy hay 3 formatos o 3 espacios, ¿no es cierto? Está la educación formal, por todos conocida, con una cantidad de horas, con una cantidad de recursos y con una falta de recursos infinitas también, ¿no?, en los procesos, en las escuelas hoy. Y están obviamente los procesos de educación formal, lo que están haciendo en la matriz, lo que están haciendo muchos grupos hoy día, colectivos, espacios culturales y artistas también, individual, que están teniendo ese valor, ¿no?, ese valor profundo de entender y de entrelazar hoy día arte, educación, arte, pedagogía. Y también, lo pongo un poco entre paréntesis, pero también tenemos procesos informales que a lo mejor hay que ponerle un poquito más de atención, como son hoy día todo lo que tiene que ver con los medios, con la televisión, con la radio, con los espacios públicos, etcétera, etcétera. Ahí hay, de alguna manera, los 3 como soportes, ¿no? Dale, no me acuerdo para dónde voy. ¿Cuál es la clave para nosotros? Y eso es lo que está sucediendo acá, y la evidencia ha sido este congreso, y lo que yo les comentaba que
se está haciendo, hasta ayer se estaba haciendo en Temuco, en Iquique, que es entender que estos procesos son de colaboración, que son de colaboración al interior de las escuelas, ojalá, obviamente, en una lógica, como decía, más transdisciplinaria, qué sé yo, pero principalmente en los territorios son procesos colaborativos. Yo tengo harta esperanza en los servicios locales de educación, este nuevo cambio de la educación municipal a este nuevo formato, porque al ser territorios que de alguna manera se desprenden de la administración directa del municipio, podrían ofrecer, y eso es la conversación que nosotros estamos teniendo con el Ministerio de Educación, podrían ofrecer con mayor lucidez redes de colaboración para la escuela, con centros culturales, con puntos de cultura, con procesos sociales y culturales que suceden en los mismos territorios, ¿no? Ojalá que de alguna manera eso se pueda ir tejiendo. Tú me haces así, ¿no? Parece que no está muy convencido. No, el colega de atrás no está para nada convencido, después vamos a ver si lo logramos, es la utopía de poder pelear eso. Porque si no vamos a tener de nuevo escuelas cerradas, aisladas, que es un poco lo que sucede hoy día, ¿no? Con muros muy altos, donde los niños se encierran a conocer el mundo, que es una contradicción brutal, ¿no? En vez de justamente, a lo mejor como esta experiencia, que es conocer el mundo caminándolo, escuchándolo, sintiéndolo. Ese, digamos, como gran paradigma, la lógica de la colaboración, y ahí está puesto mucho el énfasis de la gestión que hemos hecho nosotros en este tiempo, no solamente a través de las mesas, a través de experiencias como la Semana Cultural Artística u otro tipo de vínculos que buscamos, incluso hay líneas de repente de procesos como el FAE o otro tipo de cosas que buscamos siempre que exista esa colaboración y que la escuela se vincule, ¿no? Sigamos. Y ahí digo colaboración de y entre cada uno de estos, artistas, cultores, docentes, gestores, mediadores, investigadores, etcétera, ¿no? Nosotros acá compartimos en este momento mesa con Luisa, Universidad de Chile. Nosotros estamos trabajando un convenio de colaboración con la Universidad de Chile para un trabajo en distintas regiones, de formación de profesores, de artistas, etcétera. Ese tipo de articulaciones. Dale. De tal manera que logremos, sería un poco la mirada, ¿no? El fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. Término bastante usado, ¿no? Tal vez agrego yo ahí comunidades de aprendizaje rizomáticas, de redes de alguna manera a lo mejor más subterráneas que se van entrelazando en eso, que creo que es el valor, por ejemplo, de la mesa. Y no redes, comunidades de aprendizaje más endogámicas, que es un poco lo que sucede muchas veces cuando los artistas se juntan con los artistas, cuando los educadores se juntan con los educadores, cuando finalmente me junto con el que piensa como pienso yo, creo yo y me movilizo yo. Ese ejercicio, de nuevo, también como testimonio, es un testimonio muy valioso de formación ciudadana, ¿no? De ciudadanos que podamos aprender a conversar en las diversidades y a crecer en esa diversidad. Sigamos, vamos avanzando. En eso, eso quedó cortado, pero era bastante importante, pero bueno, la técnica, mi tecnología se dieron cuenta que era avanzada, ¿no? Está acá, ¿no? Finalmente, del siglo XVIII, gracias. Pero con tecnología del XXI, ¿no? Es una mezcla que hay que nunca perder ese ritmo, ¿no? Acá otra clave para nosotros tiene que ver el tema de la formación y la autoformación, ¿no? Poder proponer plataformas de formación, ya decía este convenio, por ejemplo, con la Universidad de Chile u otros procesos, y esa formación es en esa comunidad, y ahí nos parece también muy clave este ejemplo que ustedes mismos están dando, ¿no? Cómo nos encontramos para escuchar, para escucharnos, para compartir, para crecer juntos en ese proceso. Pero ese proceso tiene que estar fuertemente como propuesto, ¿no? Y a nosotros nos llama mucho la atención que en general en las propuestas de las 15 o un poquito más mesas de educación artística que se han generado en este tiempo, el tema de la formación es clave, es muy fuerte, la demanda por mayor formación. Acá estamos en una ciudad que tiene una maravillosa oferta formativa dentro de todo, ¿no? No es la realidad de Chile. Nosotros acompañamos regiones donde no hay quien sea el agente formador, ¿no? Entonces también en eso es importante, con quién dialogo que me ofrezca puentes de mirada. Aquí hay universidades, hay centros culturales fuertes, hay festivales, hay un montón de iniciativas que enriquecen siempre ese diálogo, ¿no? Ojalá eso sucediera.
nos pasa en muchos lugares que instalar un programa es tremendamente complejo porque no tenemos necesariamente una masa que pueda ejercer ese programa, ¿no? Entonces se genera ahí un problema. Sigamos para ir terminando. ¿Para dónde saltó ahora? Para allá. Esa colaboración para nosotros también obviamente, o este proceso tiene que ver con el desarrollo de programas, que más que nada nos interesa también de nuevo desde la lógica de los procesos y de la experiencia. A nosotros tal vez lo que estamos como yendo contracorriente muchas veces con el sistema educativo, con la escuela, es poder instalar procesos de experiencias abiertas, no de resultados cerrados, de resultado único, conocido y previamente ya evaluado. ¿Qué es la experiencia del arte? Eso es bien complejo en el mundo artístico, es bien complejo, perdón, en el mundo educativo, es bien complejo en el mundo de la formación docente. Yo soy profesor, no lo digo peyorativamente, lo digo como parte de los modos de pensar o de los entrenamientos que de alguna manera se puedan tener. Eso nos interesa poder desarrollar, ¿no es cierto?, distintos programas que ustedes muchas veces los conocen, que tienen diversidad de propósitos, diversidad de espacios, diversidad de formatos, y también eso es válido, ¿no? La experiencia artística no es una experiencia encasillable. Claro, tiene ciertos reconocimientos, se puede entender que si hay distintos lenguajes artísticos, etcétera, pero hoy día el arte, el mundo contemporáneo y el pensamiento artístico es un pensamiento que permite una diversidad de posibilidades. Entonces tampoco se trata como de seguir repitiendo y copiándonos, porque sería absurdo, en lo que nos ha resultado y nos parece bien. Estamos tratando de modificar, por ejemplo, el mundo del tallerismo. Puede ser muy interesante desde un punto de vista, pero empieza como a copiarse y empieza a acabarse el valor justamente del descubrimiento, del asombro, de la observación, y nos vamos como repitiendo en técnica. Tal vez por eso a veces incluso cambiamos las nomenclaturas. Hoy día estamos mucho más en la lógica de desarrollo de proyectos. En el SECREA estamos hablando de laboratorios, por ejemplo. Entonces el laboratorio ya te dice, bueno, hay algo entonces que tú vas a investigar, que vas a tratar de descubrir, sí, pero que además entremezcla, que no es solo, digamos, desde una sola dimensión. Acá obviamente que hay propósitos que se han ido dibujando más. Hoy día, por ejemplo, se acaban de lanzar todas las políticas sectoriales de cultura, y en las políticas de la arte de la visualidad, las políticas de la música, etcétera, digamos, de la arte escénica. En todas ellas aparece una demanda muy fuerte por educación, y una demanda que tiene un título que a nosotros nos pone un poco como nerviosos, ¿no? que le llaman formación de público. Hay una demanda muy fuerte por eso, por formación de público. Entonces, claro, la discusión nuestra es, claro, en cuanto a formación ciudadana, ¿no? Este es la matriz de todo, ¿no? Desde acá se evalúa o se mide lo que vamos a hacer. Entonces, formación de público para que cortemos más ticket o marquemos, digamos, más acceso, no necesariamente es al revés, es más acceso a la ciudadanía, a la experiencia artística, para generar reflexión crítica, para generar pensamiento, para generar otro tipo de experiencia, que obviamente me genera un cierto bienestar positivamente que me va a seguir convocando, ¿no? Y voy a estar atento y voy a querer participar más y expresar más los procesos culturales. Para ir cerrando, no sé para dónde saltó. ¿Qué? ¿Quién estaba viendo? Sigamos entonces, que son conectores. Y lo último, este tema de redes, solo que lo quiero fortalecer. Importante la lógica de la red de los territorios. Hoy día los procesos artísticos son procesos situados, son procesos con la comunidad, y eso tiene que permear la escuela también, no puede quedar ajeno a eso. Por eso decía mi esperanza, tal vez, en eso. Hay obviamente redes virtuales que son muy valiosas, y particularmente diría como redes en acción. Y eso nos permite un tema, ¿no es cierto?, como de viralización. Lo que buscamos nosotros es generar ese virus, ¿no? Que se meta en los sistemas. Nosotros pensamos que, aunque pareciera una actividad a veces como muy inocua, el hecho que llevemos 5 años teniendo ese espacio de la Semana de Educación Artística, uno podría decir, pero parece como efeméride,
pero ha permitido de alguna manera visibilizar el proceso, ha permitido que la escuela reflexione sobre el valor del arte y la sociedad de alguna manera empiece a... Y eso va teniendo efectos. Hoy el Ministerio de Educación, la semana pasada, ingresó las observaciones al currículum de tercero y cuarto medio, ¿no? O sea, fue al Consejo Nacional de Educación. Ustedes saben que los currículums ya no los define el Ministerio de Educación, los propone el Ministerio de Educación, pero los define el Consejo Nacional de Educación, estos entes así curiosos que nos hemos creado, ¿no? Y devuelve a observación, el Ministerio de Educación lo acaba de ingresar, tercero y cuarto medio. ¿Qué cambios tiene para nosotros? Primero, fundamental, la educación técnica profesional va a tener educación artística. No tiene educación artística, es una brutalidad, ¿no? O sea, el 50% de los estudiantes de este país en tercero y cuarto medio que están en la educación técnica profesional no tienen acceso al arte. Eso va a cambiar, eso ya entró. Y en la formación científico-humanista, un área mucho más robusta y fuerte de las artes, donde va a ingresar el teatro y la danza en esta oportunidad. Entonces, hay cambios que se han ido generando muchas veces, a lo mejor en experiencias que son un poquito más lentas, como toda la experiencia en la educación, pero que empieza a transformarse en un obvio, a salir de la pregunta que fue un poco absurda mía del por qué y del cómo de la educación artística, porque todos los que estamos acá estamos convencidos de por qué, ¿no? Pero simplemente porque creo que tenemos que seguir de alguna manera viralizando esta mirada. Creo que hasta ahí llegan las flechas. A ver, que termine. Ya, gracias. Eso.